La felicidad humana, el libro de Julián Marías, continuación, tercera parte. Contento y descontento. El título de este capítulo suena a paradoja, pero es que la situación del hombre en general y muy especialmente en lo que se refiere a su felicidad es esencialmente paradójica. Casi todos los hombres están de acuerdo en que la felicidad no existe en este mundo. A última hora resulta imposible, pero por otra parte el hombre es el ente que necesita ser feliz. Esta es la situación y con ese problema nos enfrentamos. Hay que agarrar al toro por los cuernos y ver a dónde nos lleva. A lo que no renuncia el hombre a pesar de todo es a ser feliz. La diferencia entre la vida animal y la vida humana es decisiva. No parece que del animal pueda decirse que es feliz o infeliz, pero si las cosas se le dan con relativa facilidad, tiene una vida placentera. El animal parece satisfecho si las condiciones objetivas de su vida le son favorables. El animal doméstico es más problemático porque hay en él un grado mayor o menor de hominización. Su condición animal está perturbada por la intervención del hombre, sobre todo cuando se puede hablar de amistad con el hombre. El animal meramente doméstico al que se puede utilizar o explotar vacas, cabras, ovejas, gallinas, cerdos, mulas, asnos, etc., tiene un mínimo de hominización. El animal que suscita el problema es el que en inglés se llama pet y en español empieza a llamarse animal de compañía, perros, gatos, etc. Una relación análoga puede tenerse con el caballo de silla, la mula o el burro. Piénsese en platero. Con este tipo de animal se tiene un trato muy interesante e inquietante que perturba la condición animal en estado de pureza. Este animal se contagia de humanidad, participa en extraña forma de la vida humana a la cual está asociado. Con esta restricción el animal, si las cosas le son favorables, está contento, sin más. El hombre no, casi siempre está descontento. Ocurre que cada tipo de hombre en rigor, cada hombre singular, necesita para ser feliz unas cosas u otras, con grandes diferencias, pero además, y esto es más grave, entiende por ser feliz cosas distintas. Sentirse feliz o no depende de la época, del país, del tipo humano, de cada caso individual y de cada una de las fases de la vida. El tema de la felicidad presenta muy serias dificultades intrínsecas. El hombre en rigor no tiene naturaleza y hablar de naturaleza humana es sumamente equívoco. El animal la tiene, es decir, un repertorio de conductas que proceden de su condición genética y que podemos describir. El diccionario describe lo que es físicamente un animal y un tipo de conducta, pero el hombre no es así. Si se nos dice que no hacemos una vida natural, hay que reconocer que es así. Vivimos en casas, comemos los productos de la cocina, bebemos
bebidas artificiales, fumamos, viajamos en vehículos mecánicos, leemos periódicos y libros, hablamos por teléfono, vemos la televisión, asistimos a conferencias. Nada de esto es natural. Pero si alguien nos persuade de que desde mañana hagamos una vida natural, ¿qué haríamos? ¿Qué es natural? Vivir en cuevas, en las copas de los árboles, cazar, pescar, ¿acaso comer hierbas o frutos silvestres? Lo que el hombre hace no le viene dado por una naturaleza. Lo tiene que elegir, tiene que imaginarlo y después intentar realizarlo con mejor o peor fortuna. Felicidad no es pues una vida natural, porque no la tenemos ni sabemos cuál sería, sino que entendemos que una vida es feliz cuando podemos decir de ella lo que mejor se puede decir, lo mejor que se pueda esperar. Ahora bien, esto es un carácter formal y no nos ilumina mucho. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué se entiende por lo mejor en cada caso? Si no se llena esto de contenido, queda una fórmula vacía. Podríamos intentar una aproximación mayor y decir que la felicidad consiste en el goce y la posesión de la realidad. Pero ¿qué es realidad? Hay muchas cosas reales, estamos rodeados de ellas, pero ¿son la realidad? Es un grave problema lo que las cosas reales tienen de realidad. Tampoco está clara la significación del verbo poseer. Podemos pensar que se trata de la percepción, ver, oír, tocar, son maneras de posesión. Tocar sobre todo, pero posesión de cosas. El mundo es poseído más bien por la mirada. Comer es otra forma de posesión, y la unión sexual y el conocimiento. También puede entenderse la identificación del que posee con lo poseído. Pero, ¿y la posesión de la propia realidad? ¿En qué medida me poseo a mí mismo? Esa fórmula, goce y posesión de la realidad, no es ya una fórmula abstracta. Nos acerca a la felicidad en concreto, pero no nos ilumina suficientemente. Por esta razón el hombre le pertenece el descontento. Se lo podría definir como el animal descontento, y hay que preguntarse un poco más en detalle por qué. La respuesta más probable sería porque las cosas van mal. En España se piensa esto siempre, sin la menor vacilación. Esto en el fondo sirve de consuelo porque pensamos que si fueran bien estaríamos contentos. Lo grave es que cuando van bien, al menos en su torso general, y esto ocurre en algunos países y en ciertas épocas, caemos en cuenta de que a pesar de ello no estamos contentos. Es decir, aparece el aspecto deficiente, menesteroso, lamentable de la vida, y no hay a quién o a qué echarle la culpa porque las cosas van bien. Hay fases o momentos en nuestra vida en que las cosas nos van bien, y sin embargo es entonces cuando topamos, quizás más que nunca, con la deficiencia de la vida, con su menesterosidad, con un último descontento
que no depende de tal o cual fallo ocasional, de los ingredientes de nuestra circunstancia, sino que afecta a lo que es la vida. Y esto nos vuelve a una contradicción, ese descontento inevitable, inexorable y la absoluta necesidad de ser feliz, porque a esto no renunciamos, no podemos renunciar. Esto parece indicar que el hombre es imposible y así es. El hombre consiste en intentar ser lo que no se puede ser, y esto es lo que llamamos con verbo excelente vivir. Esta palabra no tiene el mismo sentido cuando se aplica a la planta, al animal o al hombre. Hay una contradicción interna en la misma condición del hombre. Se mueve en el elemento del contento y le pertenece inevitablemente al descontento. La irrevocabilidad. La vida humana tiene una estructura que ha sido conocida desde siempre empíricamente por la experiencia de cada uno de los que han vivido, pero ese saber ha estado enturbiado y teóricamente por doctrinas que han proyectado sobre ella nociones propias de otras esferas de la realidad, inadecuadas y deformadoras. Sería interesante investigar en qué medida las ideas, las teorías han oscurecido la realidad de la vida, han hecho que aparezca deformada a los ojos de los que la ven desde una doctrina y no en la ingenuidad del simple vivir espontáneo. Estamos, sin embargo, en un momento que es una venturosa excepción. El pensamiento de nuestro siglo se extiende, parte de él ha elaborado con profundidad y rigor una interpretación intelectual de la vida humana. Se ha acercado a ella más que nunca, se ha situado, al menos ha empezado a situarse dentro de ella, a mirarla directamente y en sí misma, sin confundirla con otras cosas, con ninguna cosa, porque le pertenece una forma radicalmente distinta de realidad. Por una vez estamos en el buen camino, aunque corramos el riesgo una vez más de dejar perder lo que ya hemos llegado a poseer. La vida humana es temporal y sucesiva. No encontramos con que va pasando, nos encontramos con que va pasando y es poseída de un modo deficiente e imperfecto. La famosa definición de la eternidad, según Boecio, interminabilis vitae total simult et perfecta possessio. La posesión simultánea y perfecta de una vida interminable. Es evidentemente una contrafigura de lo que conocía Boecio como nosotros por experiencia. Nuestra vida, que no es interminable, sino que ha comenzado y terminará, que poseemos de un modo imperfecto y no simultáneo, sino sucesivo. Poseemos el pasado de un modo deficiente en el recuerdo. Poseemos el futuro de manera todavía más precaria, con inseguridad constante en la imaginación, en la anticipación. El presente lo poseemos algo mejor, pero es fugaz. Un momento está pasando incesantemente. Nadie lo ha dicho mejor que Quevedo en algunos
sonetos. Ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado. En el hoy y mañana y ayer junto, pañales y mortaja, y he quedado presentes sucesiones del difunto. Ya no es ayer, mañana no ha llegado, hoy pasa y es, y fue un movimiento, y que a la muerte me lleva despeñado. La fórmula temporal de la vida humana sería expresión los días contados, y ello nos obliga a algo decisivo, tener que acertar. Ortega insistía siempre en que si la vida fuera interminable, no sería importante errar, porque el tiempo perdido sería indiferente. Siempre quedaría otro para rectificar o volver a empezar. Pero no es así, y el tiempo perdido es irrecuperable. Es una parte insustituible de nuestra vida, y de ahí la exigencia de acertar. Pero hay algo más, no solo se trata de los días contados, sino de los días ordenados. El tiempo de la vida no es homogéneo, sino articulado en edades, y cada una tiene sus posibilidades, sus apetencias, sus limitaciones. Lo que no se hace en la niñez o en la juventud no se puede hacer después, y a la inversa, los días de la vida son cualitativamente distintos, más que al dinero se parecen a los cupones en las épocas de racionamiento. Si la riqueza es ilimitada, no importa errar en lo que se compra con ella. Si no sirve o no gusta, se desecha y se compra otra cosa. Si los recursos son limitados, por esto no es posible. Pero se puede dedicar el dinero reservado para un gasto y reparar y rectificar el error de un gasto desacertado. Si el traje no me gusta o los zapatos me hacen daño, puedo comprar otros y renunciar a libros, espectáculos, un viaje. Cuando hay cupones de racionamiento, no basta el dinero. Hacen falta los cupones adscritos a cada posible gasto. Y si los he consumido, no hay posibilidad de rectificación. Esto sucede con el tiempo de la vida humana, cuantificado y cualitativamente diferenciado, lo cual obliga aún más a acertar y poner en peligro la posibilidad de la felicidad. El hombre se juega la vida a trozos cuando ejecuta una acción, cuando dedica su tiempo a algo. Se está jugando la vida fragmentariamente. Pero esto último no es enteramente verdad, ya que la vida es sistemática y por consiguiente cada porción gravita sobre todas las demás. Las condiciona y está condicionada por ellas, de suerte que cuando nos jugamos un fragmento de la vida, en cierta medida nos la estamos jugando entera. Lo característico de la vida humana es que en sus formas intensas y plenas ponemos toda ella a una carta y podemos ganar o perder. También podemos no jugar, pero el que no lo hace pierde ya hasta la esperanza de poder ganar. Traducido a términos un poco más precisos, esto quiere decir que la vida es irrevocable, que esta condición afecta intrínsecamente a la vida humana.
Es curioso cómo nuestra época tiene una tremenda resistencia a aceptar la irrevocabilidad de la vida. El hombre actual no quiere que nada sea irrevocable y lleva muy a mal que lo sean aquellas cosas que se tenían por tales, como matrimonio o los votos religiosos o la ordenación sacerdotal. Lo malo es que esta resistencia es bastante inútil, porque la vida es irrevocable, nos guste o no, y cuando se intenta contrariar esta condición, en primer lugar se desvalora aquello que se pretende hacer irrevocable, y sobre todo nos encontramos con que las cosas dejan su huella. Quiero decir que permanecen irrevocablemente en sus efectos. Esta pretensión es ilusoria, un engaño que se paga con la vacuidad de la vida. Se podría medir el grado de intensidad y realidad de las vidas humanas en diversas épocas, según acepten o no su condición irrevocable, necesidad e insuficiencia. Ninguna cosa nos basta, nada nos resulta suficiente y por tanto no nos satisface. Satis significa bastante, pero al mismo tiempo no nos es fácil prescindir de las cosas. Toda preterición o renuncia es dolorosa. Si tengo ante mí varias posibilidades y elijo una, esa que he elegido no me satisface plenamente. Me duele haber renunciado a otras que también deseaba, que igualmente me atraían y me llamaban. La vida humana consiste en un mecanismo de elección, de preferencia, poner una cosa delante, praeferre, poner delante, y postergación. Toda elección es a la vez exclusión. Ya decía Spinoza en otro contexto, omnis determinatio negatio est. Toda determinación es negación. El joven en principio puede ser todo porque todavía no es casi nada, y a medida que va siendo, que se va determinando, va negando posibilidades, se va haciendo con renuncias y exclusiones. Esta es la condición inexorable de la vida humana y nos lleva a un concepto que he usado muy a fondo, incluso en el título de mi libro Ortega, las trayectorias, y sobre el que habrá que volver más adelante, porque sin él la vida humana no es comprensible. Se trata, claro, es del concepto de trayectorias, y lo digo en plural porque su verdadero sentido estriba precisamente en la pluralidad. Hablamos ciertamente de la trayectoria de una vida, pero si digo simplemente lo que he hecho y me ha pasado, no presento mi realidad completa, que incluye además lo que no he hecho, lo que me puede pasar, pero no me pasó, lo que he podido hacer y lo que no pude, lo que he querido hacer y luego he abandonado, o se ha frustrado o desvanecido. Es decir, hay una pluralidad de trayectorias realizadas, iniciadas, abandonadas, frustradas, tal vez recuperadas, y todo eso compone mi vida.
Esta es la razón fundamental de que la felicidad sea imposible en este mundo, aun suponiendo que siempre acierte y que además pueda realizar eso que he elegido y preferido. Tengo que también me atraen, que son mías, que deberían ser realizadas, y por consiguiente no soy plenamente feliz, aunque haya conseguido acertar y realizar lo mejor, porque lo que no es lo mejor también me parece bueno, y lo echo de menos, y me duele su ausencia. Vemos como felicidad por condiciones formales, por las condiciones estructurales de la vida humana. A última hora no es posible, pero no puedo renunciar a ella. Por eso, un capítulo de mi antropología metafísica se titula La felicidad imposible, necesario. Dígase si no es extraña esta condición del hombre, que lo que para él es necesario sea a la vez imposible, que haya una contradicción en lo más profundo, en el seno mismo de nuestra realidad. Si consideramos la vida humana en su conjunto, que es como hay que verla primariamente, encontramos que tiene una tonalidad. En cada momento nos sentimos bien o mal. El hombre está constantemente haciendo una especie de balance vital. Se siente bien o mal, mejor o peor, y esa tonalidad se refleja sobre el mundo. Esto puede afectar a cosas muy particulares. Por ejemplo, me siento bien físicamente cuando mi cuerpo está sano y no muy cansado y limpio. Y me siento muy mal cuando tengo fiebre y estoy muy cansado o simplemente sucio. Cuando esta tonalidad afecta a la vida en su conjunto, ese sentirse bien o sentirse mal es justamente lo que llamamos felicidad. Nos encontramos en una situación en la cual estamos felices o infelices, en un grado u otro. Adviértase cómo esto interfiere en la estructura temporal de la vida. El placer o el dolor son momentáneos, afectan el momento presente. Siento placer ahora y este momento. La felicidad, en cambio, afecta primariamente al futuro. Si se dice soy feliz, más bien se debería decir estoy siendo feliz. Y si se analiza lo que hay en el fondo de esta expresión, lo que quiere decir es voy a ser feliz, o a la inversa, si se está perfectamente bien, pero mañana espera algo francamente malo, una operación, una pérdida, una ausencia, no se está nada feliz ahora. Estamos bien, sí, pero sabemos que mañana no lo vamos a estar y ya no somos felices. Sí, por el contrario, estamos mal, pero seguros de que mañana va a ser un día magnífico, sentimos felicidad. Un libro delicioso del gran poeta Pedro Salinas se titula Víspera del Gozo. Es una serie de breves historias cuyo argumento es la expectativa del gozo, y eso es lo que cuenta. Llevamos bien el estar mal si mañana vamos a estar bien. En una de las novelas españolas más extraordinarias de nuestro tiempo, Doña Inés de Azorín, hay un capítulo en que Doña Inés anticipa un grave contratiempo amoroso y el autor analiza
admirablemente ese estado de ánimo. Está bien, sí, pero va a entrar en la infelicidad, siente que va a entrar en ella, como el hombre en estado de salud siente que va a dejarla atrás y entrar en la enfermedad. Alguien que está seguro de que va a estar mal, acaba estándolo. El que sin ningún malestar siente preocupación, está esperando, por ejemplo, el resultado de un análisis. Cuando éste llega no siente nada nuevo, pero le dice que está enfermo, que va a entrar en el mundo de la enfermedad. Por eso es inquietante el check-out o chequeo. Una vez expliqué a los profesores de medicina de la Universidad de Oklahoma mi aversión al chequeo, porque si me lo hacen, seguramente encontrarán algo encontrarán que algo anda mal en el riñón, el corazón o el hígado, y dirán, ¿está usted enfermo? Pero yo podré contestar, no, está enfermo mi hígado o mi riñón, pero yo, que puedo hacer mi vida normal y realizar mis proyectos vitales, no lo estoy. Y aunque quiera a mi hígado, me quiero más a mí y prefiero vivir como sano mientras sea posible. La entrada en la felicidad suele ser más problemática porque rara vez se entra en la fecha fija, pero el fenómeno sería el mismo. El caso de la infelicidad es más fácil de entender porque puede ser algo más brusco y perceptible. Lo fundamental es siempre el futuro, lo que estamos esperando. El placer es instantáneo y queremos perpetuarlo. Le pedimos eternidad, como decía Nietzsche. Quisiéramos eternizar el momento de placer, pero pasa. La felicidad es siempre prospectiva, algo que afecta primariamente a la futuración. Pretensión y realización. Formalmente podríamos decir que la felicidad consiste en la realización de la pretensión, con lo cual daríamos un paso más para acercarnos a lo que es felicidad. Pero como la pretensión es compleja y múltiple, su realización es siempre insuficiente. Sin embargo, en principio, toda vida es feliz en algún grado, porque en conjunto la pretensión del hombre se realiza, salvo casos muy extremos. Si cada uno examina su vida, encontrará que su pretensión global se ha realizado bastante, que al menos grandes porciones de su vida se pueden llamar felices, pero al mismo tiempo encuentra que la vida mejor de las posibilidades no es verdaderamente feliz. Toda vida es feliz en su principio. Todas las épocas son en su gran cuenca, como decía Ortega, felices. Hay una actitud muy peligrosa, la progresista, que consiste en considerar que todas las épocas anteriores han sido infelices, que la vida de esas épocas ha sido absurda, mera preparación de la nuestra. Probablemente al hombre de épocas pasadas le parecería bastante absurda y horrible la nuestra. En cada época se realiza en conjunto la pretensión general de la vida y por tanto el hombre es normalmente feliz, pero no del todo. La vida mejor de las posibles no es plenamente feliz y con ello volvemos al descontento. Pero dentro del área del contento
como falta de su cumplimiento pleno y total. Hay un cumplimiento parcial que engendra un contento que lleva dentro de sí el descontento. Una visión meramente negativa de la vida sería el más grave error. Para entender la vida humana como tal hay que usar un concepto esencial, el de la instalación. Es aquello en que se está, y ese verbo estar nunca me cansaré de repetirlo. Es extraordinariamente importante para comprender lo humano. La felicidad afecta a la instalación de la vida humana. Cuando decimos me siento feliz o me encuentro feliz, eso es justamente una instalación, a diferencia del placer que no lo es. La vida es estable, pero a la vez fugaz, y por tanto esa instalación es siempre deficiente. Como siempre, lo que por lado se afirma, por otro hay que negarlo. Y esto quiere decir que a la vida le pertenece la inquietud. Inseguridad e inquietud constituyen el núcleo de la vida humana. Nos instalamos, pues, en ciertos presentes, en ciertos momentos, no instantes. No exageremos las cosas. El presente tiene siempre espesor, duración. El instante es como el punto geométrico que no tiene extensión. La vida se compone de momentos que tienen duración, aunque no fija. El presente tiene una duración mayor o menor que depende de las dimensiones de la vida. Puede ser unos minutos, una hora, una fase de la vida, una edad, como cuando alguien dice: he tenido una niñez feliz. La vida humana tiene un tiempo que no coincide con el reloj ni con el del calendario, caracterizado por una aceleración. Todos recuerdan los larguísimos años de la escuela, los también largos cursos del bachillerato. Si se llega a la universidad, empiezan a correr los años. Los cursos se precipitan. En edades avanzadas parece que el tiempo vuela. Hay una interna aceleración del tiempo muy inquietante y no demasiado fácil de explicar. Cuando tenemos relativa felicidad, parece que el tiempo pasa más deprisa. Cuando la vida es penosa, cuando lo pasamos mal, cada día parece larguísimo, interminable. Nos parece que nunca vamos a poder vencerlo, porque lo sentimos como una resistencia. Y sin embargo, paradójicamente, cuando se vuelve la vista atrás, sorprende cuánto tiempo ha pasado desde que se dejó de ser feliz, como si ese tiempo tan difícil de atravesar no hubiera sido propiamente tiempo y hubiese quedado cancelado, anulado. Hay que introducir un concepto más, el de emplazamiento. Tenemos emplazamientos sucesivos. La vida y por tanto la felicidad se vive a plazos, contando más o menos con ellos. Por esto se vive a crédito, credencialmente, sobre una base de creencia. Estamos en la creencia de que ciertas cosas van a durar o van a seguir siendo tal como contamos. Sabemos que no son seguras, que el tiempo pasa, que nuestras edades pasan. El joven sabe que no lo será siempre, pero su actitud es la respuesta de
don Juan Tenorio, largo me lo fiáis. Cada edad tiene su instalación provisional, sí, pero con un plazo con el cual se cuenta. Se sabe que tendrá su vencimiento. No hay mal que 100 años dure, ni deuda que no se pague. Pero eso no destruye el mientras tanto de la instalación. Esto da a la vida humana una estructura paradójica, pero es evidente que esas condiciones son igualmente verdaderas, tanto las que tienen un cariz favorable, positivo, como las que muestran una faz hosca, amenazadora, negativa. El hombre navega entre esos escollos y trata de seguir una trayectoria entre varias, una trayectoria que pueda ser feliz y que en cierta medida lo es, aunque sepa que no puede serlo del todo. La vida tiene una pluralidad de dimensiones, pero al mismo tiempo es una operación unitaria. Hago 1000 cosas a la vez, pero lo que en verdad hago es vivir, y a eso es a lo que concierne la felicidad. Podríamos decir de manera más sencilla que la felicidad afecta a la vida misma, no a sus contenidos particulares. Por eso, por esa condición unitaria y personal de la vida, lo que nuestros prójimos nos puedan dar depende de cómo los tratemos. Si olvidamos esa condición, podemos obtener de ellos servicio, trabajo, placer. Solo como personas nos pueden dar felicidad. Una de las consecuencias más importantes para la felicidad de esa estructura unitaria de la vida es que se pueda ser feliz en medio de bastante sufrimiento, y a la inversa, se puede ser feliz en medio del bienestar, de los placeres, de lo favorable. Solo de la vida misma se puede predicar que es feliz o infeliz. Hay un peligro de no ver, de no vivir la felicidad por tener malestares, inconvenientes, sufrimientos reales que no impiden ser feliz, y a la inversa se buscan placeres, éxitos, bienestar, dejando en hueco el fondo de la vida, y entonces la felicidad se escapa. Es frecuente que las personas a las que les va muy bien estén en el fondo descontentas, agriadas, malhumoradas. Es que han buscado cosas y conseguido cosas, dinero, posición social, puestos importantes, fama, pero su vida como operación unitaria no se realiza adecuadamente, y así tienen una vida llena de cosas, pero que no es suya. Claro que ninguna vida puede ser feliz en medio de grandes penalidades y sufrimientos. Claro que ninguna vida puede ser feliz en medio de grandes penalidades y sufrimientos. Se ha dicho que se puede ser feliz entre las fauces de un león, y así lo pensaban los estoicos, pero no parece razonable. Sin llegar a tanto, con una dosis considerable de sufrimiento se puede ser feliz, y esto explica que las épocas en conjunto puedan serlo. Hay sociedades en que las condiciones de vida son penosas, y sin embargo en ellas es posible la felicidad, acaso más probable que en otras sociedades más prósperas, más tranquilas, más estables, menos peligrosas, llenas de facilidades, pero en las cuales el sentido de la vida como tal
se atenúa o se desvanece. En definitiva, podríamos decir que la felicidad es aquello a lo que se dice sí, aquello que sentimos como nuestra inexorable realidad. Cuando es algo, nos reconocemos, cuando nos decimos sí, esto es, somos felices, aunque lo pasemos mal, aunque la situación sea difícil y penosa. Si esto falta, no hay felicidad. Si en condiciones objetivamente favorables no nos sentimos identificados con aquello que estamos siendo, no somos justamente aquello que estamos haciendo, que estamos viviendo. No podemos decir que somos felices. Esto explica el que haya sociedades en que las cosas marchan bien, con abundancia de recursos y tranquilidad, en las que aparece sin embargo una especie de vacío de la vida que se manifiesta en el aburrimiento. El aburrimiento no se ha dado demasiado, al aburrimiento no se le ha dado demasiada importancia. Heidegger sí se preocupó con atención de la Langeweile, pero con todo no llegó a explorar suficientemente ese fenómeno, principal enemigo de nuestra época. Hay una greguería de Ramón Gómez de la Serna que me parece genial. Aburrirse es besar a la muerte. Ese beso a la muerte, ese sentir la vaciedad de todo, un extraño sabor a ceniza. Eso es el aburrimiento. En ocasiones el aburrimiento brota, iba a decir florece, pero no es una flor. En medio del bienestar, de la abundancia, de la seguridad y evidentemente, repetimos, en ocasiones el aburrimiento brota, iba a decir florece, pero no es una flor. En medio del bienestar, de la abundancia, de la seguridad y evidentemente no hay entonces felicidad, sino más bien la negación de ella, lo que la hace imposible. Claro que la pretensión del hombre, eso que pretendemos ser, que queremos y sobre todo deseamos, a lo que le decimos sí, requiere la respuesta de la circunstancia. La fórmula orteguiana, yo soy yo y mi circunstancia, es perfecta. Mi realidad no es solo yo como proyecto o pretensión, es también mi realidad circunstancial, que empieza por mi cuerpo y mi alma y termina en la totalidad de lo real. Si no hay una respuesta adecuada de la circunstancia, la pretensión no se puede realizar y no es posible la felicidad. Pero no se olvide que el hombre modifica y transforma la circunstancia. Por consiguiente, esa respuesta no es simplemente algo con que el hombre se encuentra, a lo cual reacciona de un modo inerte. El hombre puede modificar sus proyectos, limitarlos, elegir entre ellos, quedarse con lo que es necesario, porque hay muchas cosas que no son necesarias, sin las cuales nos pasamos muy bien. Hay que tener en claro qué necesitamos para ser felices y sobre todo a quienes necesitamos, porque las necesidades son primariamente personales, en el doble sentido de que yo soy persona y de que lo necesario es
siempre a última hora algunas personas sin las cuales no podemos ser felices. Hace algunos años, en Antropología Metafísica, escribí estas líneas que pueden resumir lo que vengo diciendo. Cuando esto sucede, se produce el henchimiento de la propia realidad programática proyectiva. Los vectores que integran nuestra vida, al menos el vector resultante, que es nuestra radical vocación, alcanzan su blanco. Entonces la felicidad acontece, nos toca o afecta, nos llena. Al alcanzar su término, las flechas, la instalación queda colmada, el tiempo parece detenerse, remansarse y sentimos un regusto de eternidad, precisamente porque el tiempo sigue manando sin estancarse, con el agua en el remanso de un río. Realidad humana y pretensión. El título de este capítulo recuerda el famoso libro de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, que una vez se recuerda completo. Fue un acierto de Unamuno señalar una distinción, creo, que si se considera la pretensión de felicidad, hay que distinguir la estrictamente individual de la que afecta a las formas de vida colectiva, y hay que tener presente la relación entre ambas. Lo humano se entiende mejor que las necesidades, los requisitos, las pretensiones, que por la realidad, cuando decimos, por ejemplo, que el hombre es racional, no queremos decir que el hombre razona, mucho menos que razone bien, sino que necesita razonar, porque no tiene más remedio que razonar. En otros términos, que la razón es una exigencia del hombre. Cuando se habla de los atributos del varón y de la mujer, de la fortaleza del varón o de la belleza y gracia de la mujer, no quiere decir esto que el varón y la mujer posean esas cualidades, sino que tienen que poseerlas, que son sus exigencias internas, sus requisitos. Las pretensiones son más definitorias que la realidad, pero sería mejor corregir esto y decir que la realidad humana es primariamente pretensión, proyecto, y en esto consiste su extraño carácter de ser a la vez real e irreal. El elemento de irrealidad, de imaginación, de futurición, de proyecto o pretensión, forma parte de la realidad humana. Si pensamos en la felicidad, esto es todavía más claro. Si la felicidad, como hemos visto, es imposible, pero necesaria, le pertenece inexorablemente al hombre como necesidad o pretensión, como realidad es algo más que problemático. Iremos viendo a lo largo de este estudio que la felicidad es posible de modo parcial, deficiente, inseguro, pero la pretensión es inseparable de la condición humana. Por tanto, debe ser pretensión el punto de partida para buscar la problemática esencial de la felicidad.
Un inveterado error en la historia del pensamiento ha sido no partir siempre de lo que se tiene. Por ejemplo, al plantear el problema filosófico o teológico de la creación, lo normal ha sido partir del Creador, pero de Él no se puede partir porque no está ahí, no es patente, no lo tenemos a nuestro alcance. Se podría partir, en cambio, de la criatura si encontramos algún hecho en el cual aparezca el carácter de criatura. Ahí se podría plantear de manera adecuada la cuestión de la creación, y es posible que en cierto momento se llegue a descubrir al Creador, a encontrarlo por lo menos como problema en una perspectiva adecuada. No olvidaré nunca unas palabras de unos amigos excelentes, ya muertos los dos, que estaban pasando una temporada en la ciudad en que yo veraneaba. Un amigo común los encontró comprando billetes de tren para volver a Madrid y les dijo sorprendido: pero yo creía que ustedes lo estaban pasando muy bien. Y ella, persona excelente pero austera, ascética hasta un grado máximo, le contestó: nosotros no tenemos derecho a pasarlo bien. El amigo era y es hombre de temperamento positivo y jovial, dispuesto a aprovechar la vida todo lo posible. Y esa respuesta lo dejó literalmente helado. No tenemos derecho a pasarlo bien. ¿Qué quería decir esto? Era el mínimo de pretensión de felicidad, la renuncia a ella, o por principio no tenemos derecho. Yo no sé si tenemos derecho o no. Lo que sé es que el hombre busca la felicidad incesantemente. Todo lo que hace, lo hace para conseguirla. Si no la tiene, para conservarla. Si la posee, para recuperar algo de ella. Si la ha perdido. Yo no sé si tenemos derecho o no. Lo que sé es que el hombre busca la felicidad incesantemente. Todo lo que hace, lo hace para conseguirla si no la tiene, para conservarla si la posee, para recuperar algo de ella si la ha perdido. Es curioso que a veces cuando se cuenta con una vida ultraterrena, cuando se tiene la fe en una vida que se espera aventurosa, se renuncia a la felicidad en esta, en nombre de la otra. Yo creo que esto es un grave error, incluso religioso. No creo que sea una actitud religiosamente justificada, y habría razones muy profundas para sostenerlo. Pero en todo caso significa esa posición que la pretensión de felicidad se aplaza y hay el riesgo de que se quede en hueco al quedar confinada a una vida de la cual no tenemos intuición, y olvidar esta de la cual sí la tenemos. Esa perspectiva, ni siquiera imaginada, resulta exangüe y vacía de contenido. Por otra parte, se puede tener una pretensión de felicidad inmediata desde ahora mismo. Esto tiene otras consecuencias. Las posiciones humanas arrastran
otras que están ligadas con ella, porque la realidad tiene carácter sistemático. Nunca se puede tomar una afirmación o tesis aislada porque está ligada con otras. Es muy probable que el hombre se sienta ya satisfecho si su pretensión de felicidad es muy baja y por tanto fácil de alcanzar. En cambio, si es muy alta, no es probable que llegue a ella y sobre todo que perdure. En forma de instalación, el balance será de descontento, de insatisfacción. El hombre, en el primer caso, tenderá a considerarse feliz. En el segundo probablemente se sentirá feliz. Pero si pudiéramos medir, y en principio se puede, la dosis real de felicidad que alcanzan, nos encontraríamos con que el segundo, que se juzga infeliz, tiene mucha más felicidad que el primero, que se considera feliz y satisfecho. Para medir lo humano conviene pensar en una fracción cuyo numerador es la realidad y su denominador la pretensión. En el caso ideal son iguales y en el valor de la fracción es 1, pero casi nunca ocurre así. Casi siempre la pretensión es mayor que la realidad en talento, belleza, suerte, felicidad. Solo en casos de modestia extremada el numerador es mayor que el denominador y el valor de la fracción supera la unidad. Cuando se trata de la felicidad, esto es decisivo. De ello depende cómo se siente uno y hace más o menos fácil la aspiración y a última hora la realización. El que se considera feliz puede tener una dosis muy alta de felicidad. Lo que pasa es que aspira a más, pretende una mayor y más elevada e intensa. Los pueblos. El hombre es siempre individual, pero a la vez está inserto en una sociedad hecho de sustancia social. Pertenece siempre a un pueblo determinado que forma parte de su realidad. Ahora bien, las formas y grados de inserción del individuo en su sociedad difieren enormemente y por tanto varía en la historia el grado de individuación. Si se toma el conjunto de la humanidad a lo largo de la totalidad de la historia conocida y no la parcela que nos es familiar, se encuentra una mayoría de situaciones en que el hombre solo existe propiamente dentro de su pueblo y fuera de él apenas tiene realidad, sobre todo en la tribu. El hombre aparece como ingrediente de ella, con un mínimo de existencia independiente. En las ciudades antiguas, fenicias, griegas, etc., la pertenencia del hombre a la ciudad era mucho más fuerte de lo que solemos imaginar. La vinculación del hombre antiguo a su ciudad es incomparablemente más fuerte que la nuestra, aunque se piense en el país en su conjunto. La vida estaba regulada por vigencias sociales compactas que dejaban poco espacio para lo individual. Habría que considerar Grecia como una extraña invención original que partía de esa situación, y esto ayudaría a entender la sorprendente atracción que ejerció Esparta sobre muchos griegos cultivados que no hubieran podido soportar la vida en ella, fenómeno por lo demás muy parecido a la fascinación de los países
comunistas sobre muchos intelectuales de nuestra época. Nos cuesta esfuerzo imaginar esas situaciones porque hemos vivido una ya larga tradición en nuestros pueblos con un grado de individuación muy alto, con una pertenencia al grupo social más tenue y débil. Nos consideramos personas individuales pertenecientes a una sociedad. Lo que cuenta para nosotros es primaria y casi exclusivamente nuestra condición individual. Esta es nuestra vivencia interna, aunque si se hiciera un examen atento de la cuestión, tal vez las cosas no resultaran tan claras. En los casos frecuentes fuera de nuestro mundo, en que el individuo está fundido en la sociedad, la pretensión personal, si existe, no tiene carta de ciudadanía, no es reconocida y suele ser sofocada, acallada como una de las formas fundamentales de pecado contra la tribu, contra la sociedad, discrepancia o disidencia respecto de las vigencias sociales dentro de las cuales el hombre desliza su vida, significa una ruptura, una profanación de la realidad, en muchos casos literalmente así, porque hay un contenido religioso, desde luego en la tribu, pero también en la ciudad antigua, y una actitud semejante que puede estar enmascarada por la irreligiosidad respecto de las religiones en sentido estricto. Aparece siempre que se hipertrofia la inserción del individuo en el conjunto social. Una amenaza a la felicidad en la que no se suele reparar, que se desencadena tal vez sin mala voluntad sobre pueblos enteros, consiste en lo siguiente: cuando en una sociedad en la que no existen las condiciones para una vida verdaderamente individual, se introduce una conciencia sin que se den a la vez las condiciones, es sumamente probable que se provoque la infelicidad. Imagínese un pueblo sumamente denso y compacto, en el cual el individuo vive como parte de un todo que proyecta su vida normalmente dentro de una configuración global. Supóngase que se suscita en las mentes individuales un deseo, una pretensión de felicidad propia, individual, que la sociedad no permite. La consecuencia es que esas personas que no se sentían infelices ahora se sientan así, porque adquieren una pretensión que no se puede realizar, porque sus condiciones de cumplimiento no están dadas. Esas cosas es, por supuesto, que la pretensión individual se vaya abriendo camino y transformando la sociedad, creando las condiciones para una vida rigurosamente personal. En otro campo, pero con gran semejanza, se producen situaciones parecidas en la dimensión de la pobreza y la riqueza. Imagínense una sociedad pobre, muchas lo son y todas lo han sido hasta hace poco tiempo, irremediablemente pobre por el momento, aunque no lo sea en un futuro lejano. Esto no quiere decir que las personas que viven forzosamente en estado de pobreza sean infelices. Para ellas es la condición de la vida, como lo ha sido para la inmensa mayoría de la humanidad hasta hace menos
de 2 siglos y para una porción muy grande hasta hace medio, y en ella se puede ser feliz o no. Si esas personas conocen otras formas de vida determinadas por la abundancia de recursos, por la riqueza, en suma, se van a sentir automáticamente privadas de eso. Van a sentir que les falta lo que antes no echaban de menos, porque era la condición con la cual contaban, que les parecía la realidad misma, como el frío o el calor en los países glaciales o en los trópicos. Y entonces surge el descontento. Se dirá que esto es cosa excelente porque puede ser el motor para la creación de riquezas, para el paso a una situación mejor. Es posible, pero de momento, y este momento puede durar varias generaciones, van a vivir solamente siendo pobres, sino sintiéndose pobres por un malestar que no tenían anteriormente. No digamos si se les introduce junto con el descontento una ideología que impide la creación de riqueza, la superación real de la pobreza, como está sucediendo con tantos países, especialmente en África. La vida humana es sumamente delicada, por eso me aterra el espíritu abstracto que hoy es tan dominante, sobre todo en las organizaciones internacionales que consideran el mundo como un todo homogéneo o que debe serlo y aplican sus principios a la totalidad de la humanidad sin pararse a tener en cuenta las enormes diferencias de condiciones, de disponibilidades, de pretensiones, sin averiguar en qué consiste la posible felicidad de cada uno de los pueblos. Estas manipulaciones abstractas y generalizadoras me escalofrían. Juegan con algo tan delicado como la manera que tiene el hombre de sentirse en el mundo, como su posibilidad de ser o no ser feliz. Hay dos tipos radicalmente distintos de descontento. Uno es el descontento creador, localizado, referido a la situación o no a la condición. El otro es el descontento estéril, que se queda en descontento y se convierte en estéril, que se deja en descontento y se convierte en pasivo malestar. En su grado máximo, en infelicidad, el descontento que se refiere a la condición o a una situación que no es realmente superable, que no se puede mejorar sustancialmente en el plazo de las vidas de los que actualmente están en el mundo. Una vez y otra rebrota la actitud de los que están dispuestos a sacrificar la generación presente en nombre de otras futuras que no existen. ¿Qué derecho hay en sacrificar a los hombres y mujeres vivientes en nombre de sus hijos, que acaso ni llegarán a nacer, porque habrán muerto los que deberían ser sus padres? Modo de inserción será la continuación de este diálogo más adelante.